Buenos días desde Perú, a nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al tercer día del Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana, derechos humanos en el ámbito del trabajo. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos paso al panel número 11 titulado El Derecho Penal y el derecho del trabajo, encuentros y desencuentros entre dos disciplinas. Agradecemos la participación de los doctores Miguel Carmona Ruano, Patricia Gallo, José Reaño Pechiera y Cristina Sáenz Pérez. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Cristina Sáenz Pérez, que nos hará el honor de moderar el panel. La doctora Sáenz Pérez es profesora de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Leeds del Reino Unido y colabora como investigadora y profesora con la Universidad. Me parece que los hemos perdido, ¿no? Bueno, pues pasamos si les parece, pasamos directamente a la presentación de los ponentes y así no perdemos más tiempo. ¿Sí? Pues siguiendo un poco el orden que ya se había anunciado en el programa, el primer ponente es Miguel Carmona Ruano, que es magistrado jubilado desde mayo de 2018, ha desempeñado distintos cargos judiciales desde 1972, entre ellos presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la Red Europea de Consejos de Justicia. Sin más, si les parece, le cedo la palabra a Miguel Carmona y no sé si quería compartir pantalla para la presentación. ¿Sí? Está en silencio, Miguel. Está en silencio. Si le da al micrófono que hay abajo a la izquierda, le podremos oír. ¿No? Hasta Ahora. ella sí que llego, muy bien. Bueno, pues en primer lugar querría agradecer a todos y particularmente dar las gracias a la Academia Peruana de Derecho y al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid y también de modo muy particular al doctor Collantes, que es quien, digamos, ha, ha hecho todas las gestiones necesarias para que esto, por lo menos de mi punto de vista, pueda tener lugar. Y sin más, pues voy a pasar ya, esperando que no me falte tiempo, a lo que pensaba sugerirle. Yo lo que querría decir en primer lugar es, en un segundo, perdonen, creo que está compartida la pantalla, ¿no? Sí, sí, podemos Es, ver ahora la presentación, sí. bueno, pues es un bosquejo general, unas ideas generales de qué consiste esto del derecho penal del trabajo. Bueno, entendemos en general como derecho penal del trabajo toda la parte del derecho penal que tiene relación con las normas laborales o con el contrato de trabajo en general. Y en la experiencia hasta ahora es una de las ramas más recientes del Código Penal, tiene una antigüedad no mayor de 50 años en la mayoría parte de los países, pues se mueve, hay dos ideas fuerza. Una es la protección de los derechos de los trabajadores y la otra idea fuerza entre las que se combina con más hincapié u otro es el de la protección o el refuerzo de la protección de la función social y la protección constitucional del trabajo como institución. Pues bien, entre estos dos, podríamos decir, vectores, es como se mueve el derecho penal laboral. Si bien ambos tienen unas notas que creo que son características y son aplicables a todos los aspectos del derecho penal laboral. Primero, que nace, y por eso es un nacimiento tardío, pues debido a la insuficiencia de las normas ordinarias, tanto administrativas como laborales, que rigen el contrato de trabajo o las instituciones laborales. Si las instituciones laborales, la vigilancia por parte de la Administración, las normas que regulan el contrato de trabajo fueran suficientes, no haría falta recurrir al derecho penal. También se ha recurrido al derecho penal en lo que los penalistas llaman o llamamos una huida hacia el derecho penal o el derecho penal simbólico. Es un tipo de derecho o unas normas penales que se insertan de un modo tanto peculiar en los códigos penales ordinarios
y tienen como nota característica pues su inaplicación generalizada, ya que es un derecho penal que no está de todo consolidado en la mente de los penalistas. Por otra parte, la misma tipificación de los hechos que dan lugar a estas figuras penales, pues presenta una serie de requisitos a su servicio, sabiendas, engaño, violencia e intimidación, con malicia, con resultado que se podía prever, que en definitiva pues lo hace también muy poco aplicable. Ya daré alguna nota sobre la aplicación, pero ya puedo adelantarles que yo he rastreado la sentencia del Tribunal Supremo en los últimos español, en los últimos 2 años, y en ninguna he visto una aplicación pura y simple de las normas de derecho del trabajo o de las normas del derecho penal laboral y concretamente a las que no nos referiremos. La tercera nota común es que se trata de normas penales en blanco. Por tanto, son unas normas penales que en la mayor parte de ellas necesitan ser completadas con normas de derecho laboral o de derecho administrativo. Incluso en alguna parte específica se dice que tiene que haber una previa actuación administrativa, un previo requerimiento administrativo que se ha incumplido o que se ha desobedecido para desencadenar la respuesta penal. Y bueno, pues siendo así, teniendo que completarse necesariamente con normas de dos tipos penales, de dos tipos laborales o administrativos, es inevitable que surjan conflictos, que surjan puntos de contacto y que sea a veces difusa y difícil de determinar la relación entre el derecho penal y el derecho laboral o el derecho administrativo correspondiente. Especialmente en lo que respecta a España, hay una ley de infracciones y sanciones en el orden penal, en el orden social, la llamada LISOS del año 1998, en la que pues, se prevén sanciones graves y sanciones muy graves que bueno, pues, coinciden en bastantes aspectos con las normas del derecho penal laboral. Eh, y entre estos dos vectores, el juego entre estos dos vectores de qué se pone más acento, si en el trabajo como institución o en los derechos de los trabajadores, yo creo que se plasma muy bien en la evolución que ha tenido el derecho penal laboral en España. Bueno, hay unas normas iniciales sobre el derecho del trabajo, que hay una norma primeriza de 1873 sobre el trabajo de los menores, pero en definitiva el derecho penal propiamente, el derecho laboral, perdón, propiamente dicho, se inicia en 2017. Pues bien, durante el primer periodo de la tipificación, durante el franquismo, si nos acogemos y si examinamos el Código Penal de 1944, podemos ver fácilmente que se da más fuerza o más se hace más, perdón, que me parece que me ha salido una pantalla rara que no sé dónde. Bueno, que se hace más hincapié en la idea de la empresa, comunidad de trabajadores en fin, el clásico fascismo, digamos, socializante, ¿no? Que regía, y entonces en las normas fundamentales llamadas así, en el foro del trabajo, pues aparecen el reconocimiento del derecho al trabajo, pero también se hace mucha mención de las exigencias de productividad, de la responsabilidad por falta de rendimiento, y por tanto lo que se criminaliza fundamentalmente en el Código de 1944 son los instrumentos de lucha penal sindical por los instrumentos de control de la actividad laboral. Y por tanto, pues está penalizada la pertenencia a un sindicato, que se penaliza como asociación ilícita por un tribunal de base especial, el Tribunal llamado de Público, y el derecho de huelga. No es sino cuando ya en lo que podríamos llamar el tardofranquismo, cuando empieza a haber unas normas propiamente dichas penales laborales. Y ya si nos vamos al Código Penal de 1973, ya encontramos un tipo de discriminación por razones laborales, un tipo de ataques a la libertad de sindicación y derecho de huelga. Estamos ya muy próximos al fin del franquismo, pero también se sigue habiendo pues, huelgas sediciosas y hay un tipo penal básico, que es el artículo 499 bis, que es actuando con violencia o intimidación, obligar a otras personas a iniciar una huelga o a continuarla. Bueno, el paso siguiente ya es el Código Penal vigente, que es de 1995, con la democracia ya consolidada, podemos decir, y entonces ahí hay un capítulo específico de delitos que se llaman contra los derechos de los trabajadores, y entonces en ellos está el tipo básico inicial, que es el del artículo 311, que es la imposición de condiciones laborales ilegales, y luego una serie de tipos secundarios que
son pues la contratación de personas sin permiso de trabajo, porque aquí también se, se deja ver que empieza a haber una preocupación con la inmigración irregular y por tanto pues empieza ya a penalizarse la contratación de personas extranjeras sin permiso de trabajo o de menores. Se penaliza también el tráfico de mano de obra, que luego veremos cómo coincide casi plenamente con un tipo específico introducido luego en 2010, y la determinación a hacer un trabajo determinado o la contratación, digamos, fraudulenta o engañosa. Las otras normas penales, pues son, perdón que me está aquí bailando yo soy un poco manazas con esto pero en fin, las otras normas, ya digo, son el tráfico de mano de obra, la contratación fraudulenta o engañosa, la discriminación laboral grave, en definitiva, discriminar de manera grave en el empleo público o privado a alguna persona por razón de ideología, eh, creencias, opción sexual, etcétera, etcétera, y siempre que no se restablezca, tiene que haber una actuación administrativa previa, no se restablezca la situación de igualdad tras un requerimiento o una sanción administrativa. La siguiente figura que vamos a ver en el derecho penal laboral español es los delitos contra la libertad sindical, impedir o limitar el derecho a la libertad sindical, el ejercicio del derecho de huelga y el ejercicio de la libertad sindical en general, eh, siempre que el tipo común exige que haya engaño o abuso de necesidad. No sé de qué otra manera puede hacerse si no es con abuso de situación de necesidad. Y luego con un tipo agravado que es con el empleo de coacciones. Pero lo que les decía de la confluencia, y luego, perdón, el 316, que ya es el último tipo específico, que habla de los delitos contra la seguridad y higiene en el trabajo. Bien, yo lo que le puedo decir en cuanto a lo que me refería antes de la colisión con otras normas penales y con otras normas de derecho laboral y derecho administrativo, yo creo que se ejemplifican bien viendo lo que ha ocurrido desde 1995 hasta ahora. Ya les puedo avanzar que consultando la base de datos pública de la sentencia del Tribunal Supremo, no aparece prácticamente ninguna sentencia en la que se haga referencia o se imponga o se deja imponer o se confirme la imposición de una norma concreta de este derecho penal laboral. Y si nos vamos al mismo Código Penal, lo primero que aparece es la colisión siempre que haya resultado con el homicidio por imprudencia o con las lesiones por imprudencia. Yo les puedo contar una pequeña anécdota personal, si me lo permiten, que es cuando en mi primer ejercicio como juez, era en un pueblo de Andalucía, en una pequeña Andalucía, pues a mí me extrañaba que no había ningún accidente laboral. Hasta que un día me llega de un hospital un parte, le digo a la Guardia Civil que me diga sobre qué, y la respuesta que tengo es que se trata de un accidente de trabajo y por tanto fortuito. Con lo cual me quedé un poquito, le pregunto al médico que había prestado la asistencia inicial y me dice también que, bueno, pues esto, como es un accidente de trabajo, yo doy parte únicamente a la mutua laboral, eso es lo que me han dicho. Bueno, pues eso les da idea de qué es lo que se está aplicando realmente. Y lo que se está aplicando realmente cuando hay un accidente de trabajo es el homicidio por imprudencia o las lesiones por imprudencia. Sobre eso sí que necesitamos una Dis- votante. Disculpe que le interrumpa, Miguel. Sí, Si puede ir acabando en un minuto así sí, para que sí, 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 podamos no sí, sí. excedernos, disculpe, pero es que con los tiempos tan Acabo enseguida, ajustados, acabo enseguida. gracias, muchísimas Y gracias. otro tipo en los que hay una muy clara confusión o muy clara selección de qué campo estamos es en el de la discriminación. Hay un tipo específico que es discriminación en normas generales y el tráfico de seres humanos. Igual en 2010 se introdujo un título penal específico sobre el tráfico de seres humanos, en lo cual pues prácticamente siempre que hay tráfico no se aplica la norma relativa al derecho penal laboral, que sería del 312.1, sino que se aplica la norma genérica del artículo 177 bis. Con esto, si me diera más tiempo luego, pues completaría la... Muchas gracias y perdón que me parece que me he pasado un par de minutos. Ningún problema, muchas gracias. Em, Pasamos directamente, si queréis, a la segunda presentación, que era la de la doctora Patricia Gallo. Patricia Gallo es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y es abogada especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente, si no me equivoco, de Derecho Penal Laboral en la Universidad de Buenos Aires, sí, correcto.
Y igualmente es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Ha publicado monografías y diversos artículos científicos sobre derecho penal en Argentina, España, Italia, Brasil, Perú, Chile, Colombia, México y entre otros países, y ha participado en congresos y seminarios, supongo que como este, o con un poco más de tiempo igual, y actualmente es miembro de varios proyectos de investigación en universidades españolas. Nos va a hablar de derecho penal y flujos migratorios laborales en Latinoamérica y sin más le cedo la palabra para no perder más tiempo. Haré lo mismo, cuando quede un minuto así le aviso y así intentamos cuadrar los tiempos. Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Cristina, y gracias por la invitación, sobre todo al doctor Collantes, de participar en este magnífico evento. Bueno, en este caso en particular, yo quisiera referirme a dos fenómenos migratorios laborales paradigmáticos que tienen como país de destino Argentina y que se producen en el marco de Latinoamérica, que tiene que ver con los ciudadanos paraguayos que ingresan irregularmente a territorio argentino, al igual que los ciudadanos bolivianos. La inmigración en América Latina no es un fenómeno nuevo, pero frente al aumento de los niveles de pobreza y desempleo, sobre todo después de la pandemia, la migración se consolida como una estrategia de supervivencia para distintos sectores de los países latinoamericanos. En efecto, lejos de ser un bloque homogéneo, las desigualdades en Latinoamérica, jurídicas, económicas y sociales, generan flujos migratorios de trabajadores desde los países más pobres hacia aquellos que, sin ser muy desarrollados, permiten una fácil inserción de los migrantes ilegales en una economía informal. Esa es la clave que explica estos movimientos. Y en esa lógica, como dije antes, bolivianos y paraguayos cruzan a Argentina en busca de trabajo. El flujo de ciudadanos paraguayos se inserta en la industria de la construcción y el de los ciudadanos bolivianos en la producción textil. Se trata de dos sectores con mayor informalidad laboral en Argentina y por ende en condiciones tan precarias de labor que muchas veces generan situaciones abarcadas o que deberían estar abarcadas por el derecho penal, tanto por riesgos graves laborales no permitidos que ponen en peligro la vida y la salud de los migrantes paraguayos en el sector de la construcción, como también casos de explotación laboral en la industria textil, afectando de ese modo la libertad y la dignidad de los migrantes bolivianos. Respecto del primero de los flujos migratorios, es decir, el que proviene de Paraguay, se calcula que la inserción laboral de 4 de cada 10 trabajadores paraguayos varones migrantes tiene lugar en la industria de la construcción de la ciudad de Buenos Aires y de su área metropolitana, lo que contrasta con la participación nativa en el mismo sector, ya que solo 1 de cada 10 argentinos trabaja en una obra en construcción. Esta tendencia se inicia en la década del 60 y debe interpretarse como un proceso de inserción selectiva de los migrantes paraguayos en un mercado flexible y desventajoso, tanto en cuanto a salarios como a condiciones de empleo. Por otra parte, el escaso empleo de tecnologías mecanizadas, junto al predominio de procedimientos manuales tradicionales, hacen de la construcción de edificios un submercado económico en el que prevalece el uso intensivo de la mano de obra. En ese escenario no resulta entonces extraño el alto índice de siniestralidad laboral que presenta este sector, y en la mayoría de los casos por infracción de las medidas de seguridad. Perdón. Los accidentes laborales en este ámbito representa el 30% de los siniestros ocurridos anualmente en Argentina, y la mayor parte de los accidentados trabaja en negro. En este sentido, se espera que el trabajador paraguayo acepte el riesgo que entraña el trabajo en las obras, dado que por su carácter de migrante es percibido por el empresario como más subalterno que los subalternos. Entonces, de este modo, con la aceptación de este riesgo no permitido por parte del migrante paraguayo, se configura el proceso de transferencia de riesgo desde el sector empresario hacia los trabajadores, produciéndose una doble subordinación del trabajador informal. Es decir, a la subordinación propia e inherente del trabajador en relación de dependencia se le suma la imposibilidad del operario no registrado
de recurrir a instrumentos jurídicos y extrajurídicos de defensa de sus derechos. A ello debe añadirse la vulnerabilidad propia de su condición de migrante irregular. Como puede verse, el referido incumplimiento de las medidas de prevención que ponen en peligro la vida y salud de los migrantes paraguayos en el ámbito de la construcción configura una situación penalmente relevante que debería estar abarcado por el delito contra la seguridad de los trabajadores y agravado por el aprovechamiento de su vulnerabilidad. Con respecto al segundo flujo migratorio, el que viene desde Bolivia, el 90% de la población indígena en Bolivia vive en condiciones de extrema pobreza y ha desarrollado como una estrategia de supervivencia la venta de su fuerza laboral fuera de ese lugar de origen. Se calcula que el 30% de la comunidad boliviana en Buenos Aires ha cruzado las fronteras ilegalmente. Esto está muy favorecido por la frontera porosa y muy difícil de controlar que tenemos con Bolivia. Un alto porcentaje de bolivianos ingresa por su libre decisión a Argentina, aun cuando reciba ayuda de terceros. Pero también se ha desarrollado en los últimos años un fenómeno de captación de migrantes bolivianos por parte de empresarios textiles que, especulando con tener mano de obra barata, favorecen su ingreso y permanencia irregular en territorio argentino para que presten sus servicios en talleres de costura clandestinos donde son explotados laboralmente por sus encargados y muchas veces en condiciones de esclavitud. Estos encargados del taller o talleristas son intermediarios entre el migrante irregular y los grandes empresarios, cuya identidad se mantiene preservada y además no tienen contacto con los trabajadores explotados, es decir, los dueños de las grandes marcas textiles que recurren a esta tercerización. En Argentina existen aproximadamente unos 30.000 talleres textiles clandestinos y 5.000 de ellos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y están escondidos en el paisaje de la ciudad. Digo, escondidos literalmente. El término clandestinos hace mención a la ausencia de registración y de habilitación para funcionar. Y normalmente estos talleres se instalan en propiedades viejas, sin servicios de agua corriente, ni gas, ni disyuntores, generando riesgo de incendio. Además, en condiciones de hacinamiento e insalubridad que potencian riesgos de enfermedades, sobre todo pulmonares, como por ejemplo la tuberculosis. Por otra parte, no solo no tienen salidas de emergencia, sino que muchas veces el único medio de ingreso o de evacuación está cerrado y encadenado por fuera, bajo llave, por el dueño del taller. En general, los costureros bolivianos migran con toda su familia, viven, trabajan y crían a sus hijos en el taller, donde son sometidos a extensas jornadas de labor, 16 horas o más, y cobran salarios irrisorios, tienen restricciones de libertad para entrar y salir del taller, retención de pasaportes, y llegan a configurar en muchos casos trabajo esclavo o reducción a servidumbre por deudas. Estas situaciones de abuso del migrante puertas adentro del taller textil también demandan la intervención del derecho penal en tanto configuran relaciones de sometimiento respecto de un colectivo vulnerable como es el de los migrantes bolivianos irregulares. Esto constituye el delito de explotación laboral, es decir, de imposición de condiciones laborales ilegalmente perjudiciales, como sería el caso del artículo 311 recién mencionado por el ponente anterior del Código Penal español, y inclusive llega a configurar muchas veces casos de trata de personas y de reducción a esclavitud, a servidumbre y a imposición de trabajos forzosos en los casos más graves. Entonces, para cerrar y para ir terminando, para no pasarme del tiempo, lo que puede concluirse de ambos flujos migratorios laborales es que muchos productos y servicios se llevan a cabo dentro de la economía informal o sumergida, dando cabida en ella a personas inmigrantes en situación de irregularidad documental, como los casos mencionados, lo que permite su explotación y también la ausencia de condiciones laborales mínimamente dignas. La migración se erige así como la principal proveedora de mano de obra de estas actividades mal remuneradas, mientras que la población autóctona, con mejores expectativas, las rechaza. En este sentido, quiero llamar especialmente la atención
el modo en que puede verse que la expansión capitalista produce un reordenamiento de la posición, un reordenamiento de la población en el espacio. Y tiene que ver con esta inserción de flujos laborales, como dije antes, en zonas o en nichos laborales donde se permite una fácil inserción de migrantes irregulares. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Patricia. Son 10 minutos justos ahora. Pues nada, sin más, pasamos al último ponente de esta primera, bueno, de esta mesa, que es... Uy, vale. Nada, que no sabía que había ocurrido. Está compartiendo pantalla, ¿verdad? Bueno, pues el último ponente es José Reaño, que es abogado por la Universidad Pontificia Católica de Perú y que completó un máster en Derecho Comparado por la Universidad de San Diego. Asimismo, es agregado del programa de doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente es socio de Rodrigo Elías y Medrano Abogados, donde lidera las áreas de Derecho Penal Empresarial y Cumplimiento Corporativo, y es autor de diversas publicaciones en estos ámbitos. Su tema, bueno, tenemos ya el título de la presentación. Su presentación va a versar sobre el tema de siniestralidad laboral y derecho penal, y sin más le cedo la palabra para no limitarle mucho el tiempo. Muy amable, Cristina, por la presentación. Quiero agradecer a la Academia Peruana de Derecho y al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid y, por supuesto, al doctor Jorge Luis Collantes por hacer posible mi participación en tan magnífico evento. He dividido mi presentación en dos bloques. En este primero voy a comentar sobre los elementos constitutivos del delito de atentados contra la seguridad y salud en el trabajo, y en un segundo bloque la referencia a quienes podrían ser penalmente responsables en función a las reglas de atribución de responsabilidad criminal en materia del derecho penal laboral. Como antecedente, tenemos, al menos en el ámbito peruano, que es el que me corresponde, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y Estados Unidos. Una de las obligaciones de este tratado era adecuar las legislaciones a ciertos estándares, entre ellos la legislación laboral, y una obligación asumida por el Estado peruano era la de adecuar la legislación laboral a condiciones aceptables del trabajo, donde se respetara salario mínimo, horas de trabajo y salud y seguridad ocupacionales. Hasta con anterioridad a la suscripción de ese tratado de libre comercio y la normatividad que le siguió, teníamos únicamente un reglamento de seguridad y salud en el trabajo que era un tanto incipiente. Un hito fundamental a partir de la aprobación del tratado mencionado fue la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vigente desde agosto del 2011. Es una norma que introduce el concepto del sistema de gestión y el principio de prevención. Digamos, ya en su título preliminar, para hacerlo de manera de darle la importancia del caso, se hace referencia a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y a la obligación del empleador de garantizar las condiciones óptimas que protejan la vida y salud, no solo de los trabajadores, sino de todos aquellos que se encuentren dentro del ámbito de centros de labores, es decir, puede alcanzar proveedores, clientes, locadores de servicios, no únicamente quien tenga una relación laboral en sentido estricto jurídico, sino desde esta perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, se entiende de una manera más amplia a todo aquel que se encuentre en las instalaciones del centro laboral. La implicancia penal muy relevante que trajo esta norma fue la incorporación del delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo, que se encuentra ratificado en el artículo 168, literal A, de nuestro Código Penal, y que desde 2011 a la fecha ha tenido tres versiones, ¿no? Ha tenido, digamos, dos modificaciones que ha generado una última versión. Con anterioridad a la tipificación de esta figura delictiva, teníamos en nuestro Código Penal, que es de 1991,
un delito de coacción laboral, que lo cometía el empleador, quien mediante violencia o amenaza, ¿no? Lo que hacía era coaccionar al trabajador a realizar o a laborar sin condiciones de seguridad e higiene industriales, ¿no? Es decir, estábamos hablando de un delito con una pena privativa de libertad muy escasa, ¿no? De 2 años como máximo, que en la práctica siempre es de ejecución suspendida, con posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios con la Fiscalía. Es un delito que requiere verificar la presencia de medios comisivos, confieren gravedad, ¿no?, al comportamiento, un delito de constreñimiento, violencia, amenaza. Básicamente era como un delito de esclavitud, ¿no?, laboral. Sin embargo, con la modificación operada en el Código Penal, se introdujo este delito de infracción de deber, que lo comete, según la versión vigente del Código Penal, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores. Como mencionaba don Miguel Carmona, se trata de la técnica de tipificación de la ley penal en blanco, que es la que se sigue, donde hay una remisión expresa a la infracción de normas de seguridad y salud en el trabajo, normas sectoriales aplicables, y que requiere, desde el punto de vista subjetiva, un dolo reforzado, digamos, un dolo directo de primer grado. Se utiliza el adverbio deliberadamente, infringe estas normas, y que tal infracción suponga un riesgo inminente, no cualquier riesgo, inminente para la vida, salud o integridad física de sus trabajadores. En esta modalidad simple de tipificación no se requiere el acaecimiento de un resultado lesivo, no se requiere una lesión física ni el fallecimiento del trabajador o de un tercero que se encuentre en el centro de labores, basta con el riesgo de lesión, pero que tiene que ser generado por, digamos, el incumplimiento de la medida de seguridad. Tiene que haber, como decimos los penalistas, una relación de imputación objetiva del resultado a ese riesgo, ¿no?, que se genera. Una de las modificaciones que hubo hace un tiempo y que ya fue derogada fue el introducir un elemento nuevo, y era una previa notificación de la autoridad laboral sectorial competente al empleador bajo un apercibimiento de cumplir la medida de seguridad, y que a pesar del apercibimiento el empleador inobservara esta medida y que a consecuencia de esa inobservancia se colocara en riesgo a la vida o salud, integridad de los trabajadores. Pues esto era un candado, digamos, porque requería este paso, digamos, administrativo, de un requerimiento expreso previo para poder configurar el delito. Sin embargo, esto fue prontamente derogado y se volvió, digamos, a la versión más parecida a la original que se tenía. Luego hay una modalidad, aquí, perdón, en la modalidad básica, la pena prevista es una sanción que es no menor de 1 ni mayor de 4 años, con lo cual en la práctica también la pena privativa de libertad puede ser suspendida en Perú hasta una pena menor de 5 años, puede ejecutarse de manera suspendida con reglas de conducta, ¿no?, como un sistema de probation, digamos. Y se posibilita acuerdos reparatorios, transacciones, acuerdos extrajudiciales con la víctima o los herederos legales y su fallecimiento, para poder archivar el caso a través de la aplicación del principio de oportunidad, que es un mecanismo de anticipación, de clausura anticipada de la investigación, que no genera ningún tipo de antecedentes penales para el investigado. Hay una medida agravada en este mismo tipo penal, que se configura cuando, a consecuencia de la inobservancia de la medida de seguridad, inobservancia deliberada, dolosa, de estas normas de seguridad y salud en el trabajo, ya si se causa la muerte del trabajador o de terceros que se encuentran en la instalación del centro laboral, o les produce una lesión grave, siempre que el agente pueda haber previsto este resultado. Y la pena privativa de libertad sí que es elevada, es una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave, y en caso de fallecimiento de 4 a 8 años.
Aquí, en caso, digamos, de una condena, si hay un riesgo real, de una pena de privación de libertad efectiva, de cumplimiento efectivo, porque digamos, supera el umbral de los 5 años. Luego, el Ministerio Público no tiene la capacidad de abstenerse de ejercer la acción penal, aun cuando haya un acuerdo reparatorio, una transacción extrajudicial entre el empleador y la víctima. No es posible Disculpe hacerlo. que le interrumpa, simplemente para recordarle que le queda un minuto, simplemente como Sí, recordatorio. estoy terminando, gracias. Eh, y no es posible transigir, digamos, en el ámbito de la investigación penal. Es un delito que requiere también el nexo de imputación objetiva del resultado, ¿no? Como en el caso, podemos graficarlo como un ejemplo, y con esto cierro, el caso famoso en Alemania de los pelos de cabra, que es una compañía que fabricaba pinceles y le daba como insumos a sus trabajadores pelos chinos de cabra, que no habían pasado por todo el protocolo de desinfección, no habían aplicado específicamente un desinfectante. Los trabajadores se infectaron con un bacilo, el del carbunco, y muchos sufrieron afecciones respiratorias y otros fallecieron. Se comprobó pericialmente que aun cuando se hubiese aplicado este desinfectante que se omitió, no se hubiese mitigado el bacilo o del carbunco, con lo cual hubo una infracción de una medida de seguridad, pero esa infracción de la medida de seguridad no se realizó en el resultado, con lo cual queda ahí en una infracción administrativa más no penal, porque en el ámbito penal sí que tiene que haber este nexo de imputación objetiva entre el riesgo que se genera, que es la omisión de la medida de seguridad, y el resultado que se produce. Muy bien, hasta aquí en esta sección, y luego en el siguiente bloque podré ampliar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si les parece, sin más dilación, le doy la palabra a Miguel para que haga la segunda intervención de 5 minutos, porque no creo que no nos da tiempo a preguntas, con lo cual, si quiere concluir o ampliar lo que estaba presentando anteriormente. No, únicamente creo que sobre el derecho peruano pues ya tenemos información suficiente y por supuesto, tiene mucha más experiencia que yo el doctor Reaño Pesquera. Hoy únicamente quería entonces dar una referencia al derecho europeo y al derecho internacional en general, aunque ya ha habido sesiones sobre ello. Y es que los dos vectores, esos que decía, de a qué se dan más importancia, cuál tiene mayor peso, el de la protección penal de la institución del trabajo, y por tanto pues hay normas normalmente un poco más autoritarias, o a la protección de los trabajadores. Pues también se ve en el derecho europeo de una manera muy clara. Inicialmente en el derecho de la Unión Europea, bueno, en los tratados internacionales de mercado común no se hacía referencias específicas porque se entendía que el derecho penal, de una manera muy particular, formaba parte del ámbito de soberanía de los estados, y por tanto que ahí no tenía que jugar ningún papel la Unión Europea. Es únicamente en el Tratado de la Unión Europea, probablemente dicho, en el Tratado de Maastricht, donde sí aparece el propósito como uno de los fines fundamentales de la Unión Europea, la mejora de las condiciones laborales y de seguridad laboral. Pues bien, si nos pasamos a las normas penales, no hay normas penales propiamente dichas de derecho europeo imponibles por los distintos tribunales de los estados, de los 27 actualmente estados miembros, sino que hay inicialmente decisiones marco, ahora directivas, que reflejan la participación predominante o la trascendencia que da la participación del Estado. Y también se reflejan las obsesiones particulares de la Unión Europea en esta materia, que son fundamentalmente, aparte de las grandes ideas, de las grandes palabras de mejora de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, pues es la inmigración ilegal y los conceptos de seguridad. Por tanto, si hacemos un rastreo del contenido de las directivas, que luego tienen que ser traspuestas a cada uno de los estados por sus modos de legislación interna, vemos que una parte muy considerable de ellas hacen referencia a esto, a trata de personas, inmigración ilegal, contratación de trabajadores extranjeros y permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Y algo parecido podemos decir también de las normas internacionales en sentido general. Si cogemos si agarramos y tomamos eh, la, eh, la Carta Fundacional de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que es de 1919, como secuela, por así decirlo, del Tratado de Versalles de ese mismo año, pues vemos que se habla de que se pondrán recomendaciones
digamos, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Por tanto, no es a través de las recomendaciones, sino a través de los convenios propiamente dicho, de los tratados. El primer tratado es sobre horario de trabajo, donde se encuentran normas laborales en sentido estricto. Pero ninguna de ellas tampoco se hace una mención específica de derecho penal, ¿te acuerdas? Porque la OIT no tiene competencia para hacerlo y tampoco los pactos internacionales, etcétera, etcétera. Por tanto, en definitiva, ya concluyo, si nos fijamos en cuáles son las normas específicas del derecho penal laboral, si el Estado es más autoritario que entonces aparecerá más protección del trabajo como institución e incluso medidas antisindicales claramente, y sin embargo, si se trata de un Estado más liberal donde tiene mayor peso los derechos de las personas, y en este caso el derecho de los trabajadores, vemos que el grueso de las normas de derecho penal laboral se hace referencia a los derechos de los trabajadores, a imponer condiciones de trabajo ilegales, a contratación ilegal de mano de obra, a la discriminación laboral o a la infracción de la norma de trabajo. Y con eso concluyo, únicamente quedo a su disposición y reitero las gracias a quienes nos han permitido intervenir en esto. Muchísimas gracias, Miguel. Sobre todo, muchísimas gracias por estar en los 5 minutos justos. Yo, sin más, le cedo la palabra a la doctora Patricia Gallo para que amplíe la información que nos ha dado anteriormente y nada, lo mismo, si podemos ceñirnos a los 5 minutos y así podremos terminar en tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Menos de 5 minutos. Solamente quería hacer referencia a que a pesar de que yo señalé la necesaria intervención del derecho penal en ambas situaciones, tanto respecto de los migrantes paraguayos que se insertan en la industria de la construcción, donde realmente es un ámbito de alta siniestralidad laboral porque no se cumplen las medidas de seguridad. Lamentablemente en Argentina no tenemos un tipo penal de peligro como el artículo 316 del Código Penal Español, es decir, el delito contra la seguridad de los trabajadores, ni como el artículo 168A del Código Penal peruano, a pesar de que está previsto en algún anteproyecto de reforma al Código Penal, pero no lo tenemos. Y esto tiene que ver también con un problema cultural que tenemos en Argentina, y es que no percibimos como un riesgo importante el riesgo laboral, ni tampoco se percibe como delictiva la conducta que infringe las medidas de seguridad laboral. Ese es un problema cultural que tenemos. Y, digamos, soy consciente de que la seguridad en el trabajo es mucho más amplia que la intervención del derecho penal, es decir, que no es un problema técnico-jurídico, sino político, económico y social, pero también es cierto que la existencia de un mayor o menor riesgo laboral depende de una decisión social acerca de qué procesos productivos se permiten y dónde se fija la frontera del riesgo permitido en esos procesos, y es ahí donde el derecho penal juega un importante papel. Por eso creo que la creación digamos, la incorporación, como han hecho otros países de América Latina en el Código Penal argentino, de un delito de peligro digamos, que proteja la seguridad laboral, además de brindar una tutela intensificada de la vida y salud de los trabajadores, comunicaría un mensaje institucional claro sobre la relevancia del cumplimiento de las normas de seguridad, que permitiría lograr, con el transcurso del tiempo, la normalización del acatamiento de estas normas y no la del accidente de trabajo como ocurre actualmente. Y lo mismo respecto de la explotación laboral. Nosotros tenemos la situación inversa a la de España. No tenemos un artículo como el artículo 311 del Código Penal, que es la imposición de condiciones perjudiciales de labor, que sería una explotación laboral estricto sensu como delito laboral. Sí tenemos la reducción a servidumbre, a esclavitud y la imposición de trabajos forzosos, pero lo cierto es que la situación de los migrantes irregulares bolivianos en los talleres textiles clandestinos no siempre llega a ser tan grave como la que abarca el delito de trata y el delito de las formas modernas de esclavitud, y muchas veces ante la ausencia de un tipo penal respecto de la explotación laboral en sentido estricto, que sería más leve, lo que pasa es que hay una mala praxis judicial que se fuerza la interpretación del tipo penal de las formas modernas de esclavitud y se resuelven mal los casos. Hasta acá mi segunda intervención era solamente llamar la atención sobre la ausencia de esos dos tipos penales. Muchísimas gracias, Patricia. Pues sin más, cedo la palabra a José para que pueda terminar su intervención y
creo que tenemos 5 minutos disponibles, así que sin más, le dejo hacer su segundo turno de intervención. Gracias, Cristina. En este segundo bloque trataré sobre la atribución individual o personal de responsabilidad por el delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. Cuando ocurre en el ámbito empresarial, que es, digamos, donde suele darse este tipo de conductas y de infracciones, hay que descartar que la responsabilidad objetiva o la atribución automática de la responsabilidad penal, digamos, al Consejo de Administración, al presidente ejecutivo, al gerente general de la compañía. Eso no es necesariamente así. La regla es que en toda organización empresarial existen cadenas de delegación de competencias. La posición de garante original ciertamente es la del empresario, que está digamos, encarnada en el directorio, consejo de administración de una empresa, pero esto es delegado, ¿no? Sobre todo lo que es el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, que es un aspecto muy específico de la gestión corporativa de una sociedad. Esta competencia es delegable, digamos, por el directorio o consejo de administración, como se conoce en España, a un gerente general, y a su vez el gerente general también tiene dentro de la estructura organizativa otras posiciones que va delegando esta función, como por ejemplo al gerente de seguridad, y así sucesivamente hay jefes de seguridad, y más hacia abajo seguramente inspectores, y así superintendentes, dependiendo de la nomenclatura que se les otorgue. Estas cadenas de delegación tienen un impacto en la imputación penal. El delegante de la competencia o de la función queda, digamos, mantiene unos deberes residuales de garantía que debe cumplirlos para no tener responsabilidad penal. Pero el delegado, el que asume este nuevo ámbito de organización, asume un compromiso de contener estos riesgos vinculados a la seguridad laboral, sería quien pasa a ser el garante principal y el candidato a una imputación penal en caso ocurra una infracción de esta naturaleza. Pero, ¿qué ocurre con el que delega? Entre ellos el gerente general, por ejemplo, de una sociedad. Para poder estar exento de responsabilidad, debe acreditar estos deberes, competencias residuales que mencioné. En primer lugar, que ha seleccionado, son 5. En primer lugar, que ha seleccionado a un delegado competente, idóneo para el cargo, alguien capacitado. En segundo lugar, que ejerce vigilancia o supervisión sobre la actuación de esta persona que asume el cargo de jefe de seguridad o gerente de seguridad laboral. Tercero, que se le ha dotado de información y formación, entrenamiento, capacitación para desempeñar la función. Luego, que se le ha también proporcionado medios económicos y materiales para el cumplimiento de la nueva función y asegurar una organización y coordinación armónica entre todos, digamos, las áreas de la compañía. Si se cumplen estas competencias delegadas, no debería responder quien las delegó, digamos, el gerente general o el directorio de la compañía. Termino indicando que en materia de siniestralidad laboral, hemos hecho en falta en el catálogo de delitos que vinculan de manera autónoma la responsabilidad de la propia persona jurídica, que en Perú está vigente desde el año 2018, no se contempla el delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. Está más enfocado en delitos de corrupción de funcionarios públicos. Recientemente, el año pasado, hubo una ampliación del listado de los delitos, pero más enfocados en temas tributarios, fiscales, de patrimonio cultural, pero no ha abarcado el ámbito de la siniestralidad laboral, donde entiendo es un ámbito consustancial, donde el empleador como persona jurídica es el que debería tener en todo caso, responsabilidad en primera línea del cumplimiento de las medidas de seguridad y en todo caso ser un candidato a una imputación autónoma en caso haya una infracción de este tipo. Y no solamente las personas individuales. Sin embargo, de momento, en la legislación peruana no lo contempla, de modo que la persona jurídica únicamente puede ser considerada un tercero civil, es decir, un responsable para asumir el pago de la eventual indemnización por daños y perjuicios, como una suerte de responsabilidad solidaria
por las reglas de responsabilidad vicarial si es que un dependiente, un subordinado de la compañía, que puede ser cualquier ejecutivo, ha infringido normas de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, transcurrieron los 5 minutos, así que hasta aquí cierro mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por haberos ceñido a los tiempos y sin más, nada, cierro este panel nuevamente agradeciendo al, al doctor Jorge Luis Collantes por invitarnos a todos a esta conferencia y a la Academia Peruana de Derecho Internacional por habernos proporcionado la plataforma para hacerlo. Y veo que ya están los ponentes del siguiente panel, o sea que yo me silencio y desaparecemos de esta